¿Qué tal? Muy buenas, queridos oyentes de Radio Ro, bienvenidos a una jornada más. Y una semana un tanto rara, ya que esta vez hay jornada entre semana. Jugamos el miércoles contra el Tenerife y luego sí, el sábado o el domingo, creo que es el sábado, jugamos contra el Granada allí, en el Estadio Los Cármenes. Así que dos encuentros bastante difíciles. Pero bueno, los jugadores juegan y nosotros analizamos y hablamos un poco de fútbol, que aquí somos los primeros que no sabemos, pero nos atrevemos. Y para ello, antes que nada y antes de presentar a nuestros tertulianos, os tengo que presentar al invitado estrella de hoy. Un hombre que fue, el boom durante el verano y que si conserva el móvil, yo lo consideraría un milagro, porque se le debió de quemar 3 o 4 veces mínimo. ¿Qué tal? Muy buenas, Íñigo Domínguez. ¿Qué tal? Bueno, todavía tengo el móvil, lo que pasa es que sí es verdad que últimamente la batería cada día dura, pero bueno, es lo que hay. Además eres de los majos, entre comillas, que se dedica a contestar a la gente, que eso siempre se agradece, Íñigo. Bueno, hombre, a ver, yo tengo compañeros que dicen que Twitter no es un chat y a mí sí me gusta, pues utilizarlo como de alguna manera un contacto directo con el aficionado. Sí. Si bien es cierto que hay mucho troll por ahí y sí. hay también la posibilidad, no me gusta lo de bloquear y de verdad que tengo gente bloqueada desde hace tiempo por circunstancias pasadas, muchos de ellos ni siquiera me acuerdo del porqué, pero sí que utilizo habitualmente, sobre todo al que falta al respeto, al que insulta, pues el silenciar y venga, y aquí paz y después gloria, porque insisto, yo intento hacer mi trabajo, trabajo en una televisión y Twitter no me paga al final de mes. Sí, eso es verdad, sí. Es una forma de llegar a los aficionados, de poder tener un contacto directo con ellos y dentro de mis posibilidades también de poder ayudarles en dudas que puedan tener y que yo pueda contestar, porque evidentemente no puedo contestarlo a todo porque todo no lo es. Claro, Íñigo. Sí, te entiendo perfectamente, además. Pero bueno, vamos a empezar con la entrevista, que va a ser el plato principal de esta tertulia, y luego ya nos metemos en temas de juego, ya nos metemos en temas un poco más de análisis. Y para empezar esta entrevista, Íñigo, no sé si te lo habrán preguntado, no sé si te habrán hecho muchas entrevistas, que haya existido esta pregunta en ellas, que es que ¿cómo se hizo Íñigo Domínguez del Real Oviedo? Fíjate, no creas que suele ser una pregunta que me suelen hacer, sobre todo porque, el hablar de preferencias o de no preferencias, sobre todo cuando te toca hacer la información en un medio de carácter regional, realmente no digo que sea poco profesional, pero quizás abre el debate de si eres o si no eres, si dejas de ser o si dejas de no. Pero de todas formas, digamos que de alguna manera esa pregunta sí se me hizo creo recordar que fue en el primero de los derbis solidarios, que teníamos que escribir pues cuál era o cuál había sido nuestra primera vez. Y yo en esa participación a la que me invitaban, pues tanto Antón Meana como Pedro Zuazua, escribía cuál había sido mi primera vez y por qué había ido por primera vez al viejo Carlos Tartiere. Yo soy un poquito mayor que vosotros y a mí sí me tocó ir al viejo Tartiere y fue el año que el Oviedo estaba en primera, ya en la temporada 89, el primer partido que yo voy a ver del Real Oviedo es un partido frente al Atlético de Madrid, que además el Oviedo, si no recuerdo mal, gana por 3-0. Mi familia no era excesivamente futbolera, pero sí mi tío. Yo por aquel entonces vivía en Mieres y mi tío, vivía aquí en Oviedo. Y un día en una comida familiar él se iba a ir al partido del Oviedo y pues al final me fui con él. Y me fui con él y dije, coño, el Oviedo gana al Atlético de Madrid, bien. A los 15 días volví y ya me engañaron del todo porque el Oviedo volvió a ganar y además lo hizo por 5-0 y a la Real Sociedad. Ostras, ojito. Sí. Estoy de fiesta. Esto es fiesta todos los días, sí. Y más o menos, el enganche en ese sentido, un poco tanto periodístico como deportivo vino por ahí, de un rebote, de una casualidad y de una comida familiar.
Y oye, esta profesión que tienes de periodista deportivo, ¿cómo te empezó a llamar la atención? ¿Por qué te decidiste a hacer periodista deportivo? A ver, sinceramente Hombre, decir a estas alturas que desde pequeño siempre quise ser periodista, pues suena un poco a... Bueno, pues no. Sí, a lo mítico que dicen los futbolistas de que desde pequeño siempre quise jugar en este club y tal, sí, sí. Efectivamente, bueno, pero sí que es verdad que siempre quise en ese sentido ser periodista, pero que por circunstancias, en principio no pude estudiar periodismo y empecé la carrera de Derecho porque no me podía ir fuera de Asturias. Las circunstancias económicas de mi familia no permitían, pues digamos ese exceso, y empecé a estudiar Derecho. Pero bueno, después de estar unos cuantos años en Derecho y de echarle pues el valor que no le había echado en años anteriores, me planteé un día delante de mis padres y les dije, mira, yo es que aquí estoy haciendo el tonto, estoy pasando el tiempo, estoy pasando los años y no estoy haciendo absolutamente nada. Y entonces sí fue cuando de verdad me puse a estudiar periodismo, porque las circunstancias de alguna manera habían cambiado, me permitía poder salir fuera, estudiar y hacer periodismo. Si bien es verdad que en mi bagaje profesional, bueno, pues como colaborador, tanto en la Nueva España como en la antigua Voz de Asturias, incluso en Cuencas Mineras Televisión, por aquel entonces, pues sí. Mis primeros pasos no fueron el deporte, aunque a mí lo que me gustaba era el deporte, pero los huecos en el deporte no los había. Claro. Y empecé pues en Cuencas Mineras Televisión presentando un programa de cine y tanto en la Voz de Asturias como la Nueva España haciendo la información local de Mieres, bueno, pues ayuntamientos, asociaciones, vecinos y todas estas cosas. Y verdaderamente el fútbol empiezo a hacerlo como colaboraciones esporádicas, después surge la posibilidad de caer o de recalar también como colaborador en la cadena COPE en Mieres, y es ahí, bueno, pues en Mieres, después doy el salto a Oviedo y luego ya pues de 2006 más o menos. Y oye, te han movido mucho este verano y has dicho muchísimos nombres, pero ¿cuál es el truco, entre muchísimas comillas, hay que decirlo truco porque no es un truco, para conseguir esa filtración, esos nombres, moverse bien, tener buenas amistades, un conjunto de todo? Hay un poco de todo, hay un poco de ser pesado, hay un poco de suerte también, porque algún nombre te llega casi que por casualidad y de repente empiezas a tirar del hilo y resulta que de entre 10 que sonaban, pues el 11 que no sonaba y que nadie había comentado era precisamente. Hay historias que incluso alguien me llegó a achacar en su día, si no recuerdo mal, los compañeros del Desmarque al principio de agosto adelantan que el Oviedo estaba interesado en la cesión de Yeboah. Y alguien me lo pregunta y yo tenía la información que efectivamente había habido un contacto, pero que se había desechado esa opción porque era una opción que al Oviedo le salía muy cara. Sí. Salía tan cara como que le costaba la cesión 300.000 euros. El Oviedo no estaba dispuesto a pagar 300.000 euros por ese futbolista. ¿Qué pasa? Menos por la cesión, prácticamente sí. Cuando se va a acabar el mercado, el Manchester City se vuelve a poner en contacto con el Oviedo y lo que eran 300.000 son 50.000. Ostras, ojo, Entonces en ese momento al Oviedo le interesa hacer la operación. Claro, ahora explícale tú a mucha gente que el mercado va y viene y, como dice el otro, no se detiene. Entonces lo que hoy es blanco mañana es negro y lo que hoy es negro mañana es blanco. Sino que se lo pregunten a Ortuño o que se lo pregunten a Samuel Elongo. Sí, tal cual. Además, la opción de Yeboah es que tú mismo lo has dicho, al principio valía 300.000. Y claro, si no hay ningún club que pague esos 300.000, pues oye, la oferta del Oviedo, que estaba bastante interesado, pues oye, te podemos hacer una rebaja, aunque 50.000 me parece mucha rebaja, de 300.000 a 50.000, pero oye, si no hay nadie más interesado, por lo menos saco tajada de una cesión. Es que el mercado es así. Claro, por eso te digo, y porque, bueno, también imagínate cuando... digamos que en la última parte del mercado el objetivo era Samuel Elongo y el Oviedo habló con el italiano, intentó convencerle y cuando también a través de Twitter, bueno, pues explico que lo que le hubiese costado al Oviedo la cesión
es de 700.000 euros, incluso desde Tenerife. Pues de alguna manera el director deportivo del Tenerife negó esa información que yo había dado. No voy a abrir un debate, y además es precisamente el equipo que viene a visitar al Oviedo esta semana, pero yo no dije que el Tenerife le pagase al Oviedo, perdón, a Samuel Elongo 700.000 euros, sino que la operación costaba eso. Sí, claro. La puedes camuflar como quieras. Samuel Elongo cobra eso, le puedes pagar al futbolista 350.000 y pagarle al club de procedencia otros 350.000. Al final, el montante son 700.000, y eso es lo que le cuesta al Club Deportivo Tenerife el tener pues a un delantero diferente como el italiano. Claro, si al fin y al cabo es como el tema de las cláusulas, te cuesta un fichaje, vamos a ponernos en casos muy bestias, te cuesta un fichaje, por ejemplo, 100 millones de euros, estamos hablando ya de equipos grandes, muy grandes, para pagar esas cantidades, más variables por no sé qué, más variables por otro, más no sé qué, al final el fichaje te sale por 170 tranquilamente, si es más varias variables. Es que claro, depende mucho de esas cosas también el tema de los fichajes. Claro. Y bueno, siguiendo con el tema de fichajes, Íñigo, en verano han venido muchos nombres, pero en invierno ¿hay algún estilo de, por ejemplo, delantero, o hay algún mediocentro que quiera el Real Oviedo? Hombre, yo creo que la delantera se va a reforzar, y ahora mismo es opinión y no es información al 100%. Sí sé que la Secretaría Técnica está trabajando en esa vía, que precisamente el gasto que tiene el Real Oviedo, o mejor dicho, la posibilidad de gasto, ese techo salarial, no se ha utilizado por completo en este mercado de verano, y se ha guardado precisamente esa opción para que el equipo se refuerce en el mercado invernal. Lo de los mediocentros yo ya lo veo más complicado, porque es verdad que ahora mismo ahí tiene problemas Juan Antonio Anquela, pero no es menos cierto que si se empiezan a recuperar los hombres que tiene lesionados, ahí no te voy a decir que overbooking, pero casi, porque fíjate lo que tiene ahora. Gidi hoy empezaba a caminar ya sin, pues la pequeña escayola que tenía en el pie derecho. Edu Cortina ya empieza a correr. Mariga es probable que entre en las próximas citaciones. Es decir, ya empieza a tener gente en el centro del campo, y sobre todo esperando por alguien que va a estar por delante, como es el italiano Fabrini, que además nos está sorprendiendo un poquito a todos por ese revolucionario tratamiento que está llevando ya te digo, Italia, que le está haciendo acortar muchísimo los plazos. Sí, ya te digo, de hecho la gente en redes sociales y de tú a tú, que hablo con la gente, de hecho está flipado con la recuperación de Fabrini, que cómo puede ser que en 40 días después de la operación, creo recordar que eran 40 días, sino 30, o por ahí andan las cifras de días, pues está flipando porque camina en la cinta, o toca balón, o hace toques. Quiero decirte, la gente tiene... En el día 19, o sea, imagínate, la cinta empieza a correr el día 19. Flipante. Es cierto que el doctor que operó al italiano, que es un doctor romano también italiano, hay dentro del mundo profesional y futbolístico, y dentro del mundo deportivo, de la medicina deportiva, hay sus defensores y sus detractores por los métodos que utiliza, porque tanto te puede salir como te puede salir mal. En este caso, Fabrini decidió apostar por esa opción, que era la que él entendía que era mejor para él, y por tanto mejor para el Real Oviedo, y vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. ¿Y sabes algo respecto a cuándo se podría incorporar Fabrini? A ver, en principio los más optimistas hablaban de finales del mes de marzo, principios del mes de abril. Yo entiendo que probablemente cuando cerca de las Navidades, o una vez que pasen estas, se incorporará ya al grupo, empezará a entrenar y empezará ya con los recuperadores que tiene aquí. De momento todavía es muy pronto, porque hay que recordar que es probablemente la lesión más grave que puede sufrir un deportista, y sobre todo un futbolista, y en ese sentido sí que es verdad que el Oviedo no quiere forzar, y sobre todo porque tiene un doctor, un médico como Manolo, que en ese sentido es todavía, todo lo contrario, ¿no? que el médico que ha operado a Fabrini, porque es muy conservador, y en ese sentido siempre
prefiere esperar una semana más o 2 semanas más y que luego no haya problemas. Y oye, Íñigo, te voy a preguntar sobre qué prefieres, si narrar Fórmula 1 o narrar fútbol. Es distinto, muy distinto. Probablemente, y sin probablemente, yo creo que la Fórmula 1 es la retransmisión más difícil que te puedas encontrar. Y sobre todo porque sí es cierto que en un momento determinado tú te centras en un piloto porque es el que te interesa, y en este caso es Fernando Alonso, pero también tienes que estar pendientes de los que están alrededor, incluso sí, claro. Las estrategias, los cambios de posiciones. Al final son 22 carreras en una carrera, hay que intentar leer por qué se paran, por qué no se paran, por qué... la verdad es que lo primero que tiene que hacer la Fórmula 1 es gustarte, y después de gustarte hay que ir entendiéndola poco a poco, y hay que ir, bueno, pues de alguna manera poco a poco sabiendo cómo funcionan las cosas, y después sí que se disfruta. Insisto, yo en ese sentido soy animal de directo, me gusta mucho más hacer un partido que tener que hacer una, bueno, pues no sé, una crónica a posteriori, digámoslo así. Prefiero estar haciendo la Fórmula 1 o el baloncesto o en este caso el fútbol. Pero sí te digo que sin preferencias en cuanto a cuál es mejor o peor, la más complicada sin duda es la Fórmula 1. Y oye, tengo una pregunta aquí, que estuviste en Marca TV, ¿no? ¿No es así? ¿Y qué tal tu experiencia allí? 2000, tengo que echar la vista atrás, 2011, 2012, en esas 2 temporadas, digamos. Bien, bueno, pues fue una inquietud que tenía desde hacía tiempo, conocer un poco cómo se trabajaba en Madrid, porque laboralmente, si bien es cierto que había estudiado fuera, pero laboralmente siempre había estado, bueno, pues aquí en Asturias y siempre ligado pues a medios asturianos. Me surgió esa posibilidad de irme a Marca TV, de conocer un poquito otras formas de hacer periodismo como experiencia bien, profesionalmente, y lo digo por lo que me tocaba hacer, que más o menos era lo mismo, porque bueno, pues tuve que hacer Liga Argentina, además bueno, pues narraba los partidos con el Mono Burgos y con el Mono Navarro Montoya, o sea que imagínate, qué bueno, tenía qué bueno. a uno a cada lado. En ese sentido, bueno, pues fue enriquecedor, gratificante, pero sí es verdad que la forma de trabajar en Madrid, que la forma de trabajar en la capital de España es, digamos, de muy selva, muchos medios de comunicación, mucha competencia. A mí me tocaba, yo estaba en el programa de las noches en Futboleros, tenía un horario bastante, si se me permite la expresión, jodido, porque entraba a las 5 de la tarde, salía no antes de las 2 de la mañana. La verdad es que era difícil en ese sentido conciliar un poco todo, pero bueno, como experiencia realmente no estuvo mal, porque también aprendes a valorar lo que tienes aquí. Sí, tal cual, es así. Y por último, la última pregunta por parte de nuestros tertulianos, y luego ya las preguntas de Twitter, que hay alguna interesante y alguna que otra broma también, es: ¿qué diferencias ves entre Carmelo del Pozo y Ángel Martín González? Pues si te digo la verdad, no, a ver, en cuanto al trato, pues la verdad es que yo no he tenido problemas con ninguno de los dos. Sí es verdad que Carmelo en ese sentido es mucho más visceral, digámoslo así, es más caliente, ¿no?, a la hora de defender su territorio. Yo creo que hizo cosas bien en el Real Oviedo, pero que hizo otras cosas que no fueron tan bien, que no le salieron tan bien, y también digamos que en algún momento, en determinadas circunstancias, se dejó también absorber, ¿no?, por las circunstancias que rodeaban al equipo, que rodearon también, bueno, pues la salida de Sergio Egea, y al final, bueno, pues acabó aquello como el Rosario de la Aurora, ¿no? Sí. Y Ángel Martín, a mí me parece, y con esto no quiero decir que no trabajase Carmelo del Pozo, pero a mí me parece un trabajador nato. Me da la sensación de que es un hombre discreto, es un
muy parco en palabras, pero siempre educado. Es verdad que cuando hablas con él y le preguntas y le intentas sacar algún nombre, alguna negociación, algo que esté haciendo, siempre va por delante, siempre entra en la conversación, pero después intentar sacarle verdaderamente algo es muy complicado. Hombre, ojalá tenga suerte y acierte con el trabajo que está haciendo, porque sí, ojalá. Su suerte dependerá mucho la suerte del Oviedo. Sí, además de todos en general. Bueno, estas han sido las preguntas de los tertulianos y ahora vamos con las de Twitter, empezando por Mikel, que nos dice que ¿qué ha provocado la llegada de dos fichajes algo desconocidos como Obusu y Yoboa, cuando quizás esas fichas tenían que ir para un buen delantero centro? Bueno, pues el mercado. El mercado, esto es pues como cuando leemos en el Marca o en el AS o en cualquier periódico de tirada nacional que por un futbolista al equipo A le piden 10 millones de euros y si va al Real Madrid le piden 15 millones de euros, pues al Real Oviedo le pasa un poquito lo mismo, que como se supone que tiene dinero, que como se supone que es un equipo que tiene el respaldo se supone y lo tiene, del grupo Carso, no es que tenga el dinero físicamente, pero sí que entran en esa vorágine de pedir más porque se supone que tienes más y al final pasa lo que pasa. Además el ejemplo lo tenemos claro en Borja Iglesias, Borja Domínguez. Borja Domínguez, el futbolista que estuvo cedido por el Córdoba la pasada campaña, interesó al Oviedo, el Oviedo le pide precio al Córdoba, el Córdoba le dice al Oviedo que son 300.000 y al final acaba vendiéndolo por menos de 100.000 al Alcorcón. Sí. Esa es la... Bueno, Juan Moreno Luque nos dice que tiene un gran recuerdo de todas tus retransmisiones, en especial cuando sustituiste a Ángel Fernández de la SER. ¿Qué recuerdo tienes de eso, Íñigo? Bueno, pues tengo que agradecer primero que TPA por aquel entonces, porque yo seguí trabajando en la televisión del Principado de Asturias, me concediese ese privilegio, que pudiese narrar los partidos independientemente de que cubría la información para la tele, pero como la tele pues no daba todos los partidos en directo y sobre todo los de fuera pues casi nunca, pues sí que me permitió me dio un permiso para poder hacer aquellos partidos, para poder compaginar ese trabajo el fin de semana en la cadena SER, y la verdad es que pues una experiencia más. Yo ya había narrado partidos en RPA, lo había hecho anteriormente en la COPE. Recuerdo que mi primer partido en la COPE fue un Real Oviedo, Real Sociedad, pierde el Oviedo 0-1 en el nuevo Carlos Tartieres. Es el primer partido que a mí me dejan solito, que me quitan las ruedas de la bici y me dicen, nada, tira tú que libras. Y la verdad es eso, que muy buenos recuerdos, porque como te decía antes, yo soy más animal de directos y me encanta hacer directos. Pablín también nos pregunta que si al final te quedaste con el pase de prensa del ascenso. Hombre, por supuesto. Por supuesto, Hombre, esos recuerdos hay que guardarlos. También nos pregunta Mr. Dong que nos digas el fichaje que estuvo muy cerca pero que no se concretó. ¿Quién era el delantero que no se fichó por ser muy caro? Mira, te puedo decir que personalmente Arturo Elías pidió la cesión, además personalmente, al presidente del Real Madrid, de Borja Mayoral. Y esto fue en el mes de julio. Y ya por aquel entonces, el presidente del Real Madrid le dijo al máximo accionista del Real Oviedo que ya no que se iba a ir fuera, no, que se iba a quedar en el primer equipo. Y a fe que se ha quedado en el primer equipo del Real Madrid. Se negoció con Ángel, pero acabó en primera división. Se negoció y mucho con Samuel Elongo, pero al final se lo llevó el Tenerife. Sí. Y a última hora y el último día y casi sobre la bocina se intentó la operación Ortuño, pero ahí el grupo Bahía, que era quien representaba por aquel entonces al futbolista perteneciente a la Unión Deportiva Las Palmas, digamos que no tiene una buena o una excesivamente buena, por ser políticamente correctos, relación con el Real Oviedo, sobre todo
después de la salida de cierto futbolista que ahora juega en el Eibar, digamos que esa relación con ese grupo de representantes no es buena y de alguna manera pasaron factura al Real Oviedo con esa operación de Ortuño en el último minuto del mercado, por lo menos a falta de muy poquitas horas de que se cerrase. Y oye, Roque nos pregunta una cosa muy interesante, y es cómo sobrevivir a una horda de aficionados carballones desesperados exigiendo información sobre fichajes al final del mercado. Esta pregunta, ojito, Está bien lo de exigiendo, porque alguno exigía, y es verdad. Sí, 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 es verdad. Pues al final, con paciencia, llevándolo con humor y sobre todo porque, insisto, vuelvo a comentarte lo que te decía al principio, me gusta utilizar Twitter como una herramienta de comunicación con un montón de gente que te sigue, con un montón de gente que está pendiente de ti, con un montón de gente que incluso te ve por la calle y no se atreve a decirte nada, que yo no tengo ningún problema, y además muchos aficionados lo saben, que me preguntan, se paran, me saludan, no tengo ningún problema porque faltaría más. Y bueno, pues eso, no sé, yo creo que es una buena herramienta para eso, y bueno, con paciencia y sobre todo cuando hay educación pues no pasa nada. Claro, sí, eso es la base de todo, la educación hoy en día y siempre, ojito. También Robertito nos pregunta sobre, obviamente, la pregunta gastronómica aquí en Radio Ro no puede fallar nunca. ¿Conoces Casachus? Porque igual ni lo conoces, Íñigo. Yo, Casachus, sí, claro. Pues nos pregunta en Casachus qué se come mejor. Dime. Que son un poco del Sporting en Casachus. Bueno, vale, les perdonamos porque vas y los conoces. Oye, ¿qué se come mejor en Casachus? ¿Los huevos esgonciados o el pulpo? Mira, a mí, te voy a decir lo de los huevos, pero por una sencilla razón, es que no me gusta el pulpo. ¿No te gusta el pulpo? Absolutamente nada, pero en Casachus la especialidad y lo que hacen bien son las cebollas rellenas. Ahí queda el dato, ¿eh? El que vaya a Casachus, que se pida cebollas rellenas. Si no tiene un bar oviedista antes al lado. No, pero son buena gente, que digo lo del Sporting, pero bueno, hay división de opiniones allí y además son esa división de opiniones que presta, o sea que va, sin problema. Y por último, Pedro Centeno, que lo conocerás a Pedro, supongo, ¿no? No, ¿qué va? Hombre, esa pregunta iba a caer sí o sí. ¿Que quién te compra estas camisas tan modernas, Íñigo? Precisamente son así porque las compro yo, seguro que si las compro mi madre se están todas blancas. Ay, pues ahí quedan todas las respuestas, tanto las interesantes como las más interesantes aún. Y ahora, para hablar un poco de Real Oviedo, tenemos que presentar a nuestros tertulianos, que hoy son Manu Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Muy buenas, bueno, como siempre, encantado de estar aquí y felicitar a Íñigo por su gran verano como periodista, que creo que es síntoma del buen trabajo que ha hecho. Gracias, hombre. Además tienes aquí a un estudiante de periodismo, Manu, así que tal para cual. Entonces te acompaño en el sentimiento. También tenemos hoy con nosotros a Miriam Villazón. ¿Qué tal? Muy buenas, Miriam. Hola, muy buenas, chicos. Pues quería comentar que yo me he sentido muy identificada con la entrevista a Íñigo en la parte que decía que bueno, que en un principio que él no pudo estudiar periodismo, porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo y me encuentro con filología inglesa ahora, que solo me queda el TFG para acabar. Y aquí estoy, periodista frustrada, pero bueno, haciendo lo que se puede. No pasa nada, ya te digo que lo del periodismo es complicado y más en los últimos años con ERES, fíjate, todavía ayer, si no recuerdo mal, creo que es el diario de Zaragoza, de Córdoba, que ha empezado también un ERE, son todos problemas. No es por desanimar, No. Pero él lo dice por si acaso, Él nos avisa. Ahí está. Pero bueno, Miriam, tú vas haciendo tus pinitos en Binks, en Lealtad y en muchos sitios más, ¿a que sí? En la corredoria suena también, que te llevo yo de vez en cuando. Bueno, ahí tienes cosinas. Efectivamente, ahí tienes cosinas. Se puede. Exacto. Y por último también tenemos a Raúl Valderrey. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad que me ha gustado la entrevista con Íñigo, porque eso, nos ha soltado muchísima información aquí de golpe. Sí. Yo creo que y ojito a las exclusivas, que hay alguna... Yo estaba esperando por alguna respuesta, pero vamos, ha soltado más de lo que yo esperaba y yo creo que va a gustar mucho a la gente.
Sí, yo creo que también. Y fíjate, y no he dicho, por ejemplo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que muchas Se veces viene. la tele y tienes el tiempo que tienes y además no es un foro para a lo mejor comentar muchas cosas, pero por ejemplo, por mucho que también se diga que si el Oviedo pagó 100.000, no, Mosa pagó 100.000 euros por jugar en el Oviedo. Quedó muy claro, ese futbolista Ostras. pagó ese dinero, renunció a cobrar parte con el Real Oviedo, digamos de su ficha con el Real Oviedo, para que ese dinero cayese en las cuentas de su equipo de origen No puede ser. y acabar jugando en el Oviedo porque él quería jugar en el Oviedo. Toma ya. Podemos resumirlo como que Mosa ha pagado por jugar en el Oviedo, pues para que veáis un poco también el compromiso y las cosas que se dicen y que muchas veces se cuentan. Y al final, yo siempre digo lo mismo, el periodismo deportivo no pasa nada, en el sentido de que, bueno, pues en el periodismo político, si metes una gama, puede llevar o puede tener algún tipo de repercusión en familias, en personas, en trabajos. Sí, En el periodismo deportivo no pasa nada porque se fichan a 100, a 200, al final seguro que alguno aciertas, y aquí paz y después gloria. Entonces, bueno, hay veces que hay que dejar claras determinadas cosas e insisto, probablemente la tele en ese sentido es más restringida a la hora de poder explicar ciertas cosas y sobre todo porque como es imagen y la ves y ya está pasada, independientemente de que luego haya los streamings y demás, no es como el periodismo escrito, que precisamente queda escrito y se puede consultar y se puede volver a ver. Pues bueno, hay muchas cosas que da la sensación de que se quedan en el aire. Sí, tal cual. Pero bueno, ahora vamos a empezar ya el tiempo de tertulia y como siempre, queridos tertulianos, os voy a pedir un titular a cada uno de vosotros para poneros a prueba como siempre. Así que venga, Manu, dale caña, usa tus habilidades de casi periodista para darnos un titular del partido contra el Barça B, que no he dicho hasta ahora, que empatamos 1 contra el Barça B, por si acaso hay algún despistado por ahí. Bueno, yo creo que un titular bastante simple, como que es un punto es punto, ¿no? Sí que es cierto que si centramos el foco en lo que fueron ambas mitades, pues se puede valorar como malo o como bueno, ¿no? Yo creo que si nos fijamos en la primera mitad, el Oviedo salió como muy mal. Nos cuesta mucho jugar cuando no tenemos la posesión del balón y el filial pues se creció bastante. De nuevo un fallo defensivo tremendo nos costó un gol y creo que valorando la primera mitad pues podemos ver el punto como bastante bueno. Sin embargo, pues sí que es cierto que después la reacción del equipo es para mí extraordinaria. Sí, creo que conseguimos encontrar gente que rematase los centros o conectar con Toche arriba y así llegó el empate y algo más que pudo haber llegado por lo que sí que se podía haber visto el punto como poco, ¿no? Y Miriam, venga, atrévete tú con un titular. Bueno, pues yo voy a tirar de refrán y voy a decir que nunca es tarde si la dicha es buena. Toma ya. Llegué un pelín tarde y no me pude ver los primeros 10 minutos del partido, pero bueno, vi el minuto 11 y no me estaba gustando nada cómo estaba jugando el Oviedo. Como comentaba Manu, el Barça B nos fue comiendo poco a poco y Sí. a raíz de ese error que hubo en la defensa, que tampoco quiero centrarme mucho en el error porque bueno, luego el mismo jugador fue el que nos dio el punto. Entonces Sí, Carlos. hay que devolverle las cosas. Pero bueno, el gol yo creo que fue lo que hizo reaccionar al equipo. De todos modos, llevo ya 2 partidos, porque el del Albacete no lo pude ver, voy a decir estos 2 últimos partidos en los que estoy viendo jugadores que no me acaban de convencer cómo están jugando estas jornadas y que yo creo que se tienen que empezar a poner las pilas, porque yo creo que se piensan que son ahora mismo imprescindibles para el equipo por la situación que tiene el equipo, pero que quienes están lesionados van a volver y van a volver con ganas de jugar y se tienen que poner las pilas porque Anquela va a empezar a hacer descartes cuando tenga toda la plantilla y alguno igual se lleva un susto. Y Raúl, ¿tú te atreverías a hacer un titular o darnos un titular, mejor dicho? Sí, yo diría que es un empate raro, porque si vemos el partido se pudo perder y luego al final nos quedamos con el sabor de que se pudo ganar. La ocasión más clara es la de Obusu, que yo no sé si se ciega Obusu, cierto. y Sí. decide tirar en vez
de dar un pase clarísimo las Forlín. prisas. Eso te puedes quedar con las dos sensaciones, que pudiste perder el partido y al final, bueno, pues el empate no es mal resultado. Pero claro, aquí ahora contra el Tenerife hay que hacer los deberes. Sí. Sobre lo que decía Miriam, llevamos más de un mes con la misma convocatoria. Yo no sé si eso también hace que muchos jugadores, como comentabas, se estén acomodando, pero Anquela yo creo ya lo ha estado diciendo, que tienen que ponerse las pilas. Y eso, ya estamos viendo a Viti que está calentando, o sea, que está entrenando con el grupo, a Mariga también. Sí, ya estamos recuperando poco a poco a los jugadores, que ahí pueden hacer un poco de pulmón en el medio campo. Dime, Miriam. Viendo cómo es Anquela, yo confío en que les está pegando un buen tirón de orejas. Lo que pasa es que yo creo que ellos quieren mirar para otro lado. Alguno, no voy a echar la culpa a todos porque hay de todo, como en todas partes. Y quiero hacer un pequeño apunte antes de dar paso a Íñigo y a su titular, y es que este partido lo va a jugar Mosa, así que cuidado, no lo haga tan bien Mosa, que se quede y Cristian al final se quede en el banquillo, porque Cristian para Anquela se ve que es indiscutible, y ojito Mosa como se salga este partido. Y por último, Íñigo, ¿te atreves a dar un titular? ¿Te atreves a demostrar a mis tertulianos lo que es un periodista deportivo? No, yo más que titular me quedo con una cosa, y esto es la segunda división, y cuando no puedes ganar, no pierdas. Y yo recuerdo que el último ascenso del Sporting, por ejemplo, se queda cimentado después de 19 empates en 42 jornadas, lo que es una auténtica salvajada. Bueno, pues si bien es cierto que el Barça B, en la primera y única que tiene en la primera mitad, te la enchufa, y además te la enchufa con un golazo, porque independientemente de los fallos defensivos hay que ver cómo te meten ese gol. También hay que tener en cuenta que en la segunda mitad hay dos opciones muy claras para el filial del Fútbol Club Barcelona, y también es verdad que hay esa última de Obusu, que probablemente, si en lugar de tirar decide pues hacer el clásico pase de la muerte, llegaba Forlín prácticamente para empujar ese balón. Yo me quedo con sensaciones globales, en el sentido de que pienso un poco como Anquela, que yo creo que el Oviedo ha hecho las cosas mejor como para haber sumado más puntos, pero que no le ha sonreído la fortuna. Llevamos 3 jornadas, me atrevería a decir, de forma consecutiva, en los que el rival prácticamente, además lo decía el otro día Carlos Hernández, te mete el gol de la jornada, porque te metieron el gol de la jornada en Albacete, te meten uno de los goles de la jornada frente al Zaragoza, prácticamente te meten uno de los goles de la jornada frente al Fútbol Club Barcelona. Se están cometiendo fallos, pero como casi siempre le pasa al Oviedo, están teniendo, yo creo que demasiado castigo. Y en ese sentido, lo que comentabais del tema de los acomodos de los futbolistas, no deja Juan Antonio Anquela que se acomoden demasiado los futbolistas, y lo vais a ver con el paso de las jornadas, lo vais a ver también cuando empiece a recuperar a los que tiene lesionados, y sobre todo porque es muy de premiar circunstancias y comportamientos. Vamos a ver cómo funciona Mosa. Ya veis que, por ejemplo, Foucault ha empezado a entrar y de momento está siendo titular. Son variantes que intenta meter el técnico del Real Oviedo, y que intenta precisamente para activar a todos sus futbolistas, aunque bien es cierto que normalmente, y además el otro día lo reconocía el propio Toche, los cambios que hace suelen ser de la mitad del campo hacia adelante, porque son los futbolistas que más desgaste tienen por la presión que exige Anquela. Exacto. Y yo, mi visión del partido es un poco un conjunto de todo lo que habéis dicho, porque ya que me aprovecho de que hablasteis antes que yo, ya lo aprovecho para mí. A ver, sí, el Barça en la primera parte tuvo una oportunidad, y una que tuvo Araniz no la desperdició. Fallo de Carlos, sí, vale, pero también fue un gol bastante difícil, porque lo hizo muy bien el jugador del Barça B, porque se fue en velocidad, porque supo aprovechar bien el bote que se comió Carlos, y luego hay que saber enchufarla donde la enchufó. Después Carlos en la segunda parte, y el Real Oviedo en general mejoró muchísimo de entrada comparado con la primera.
porque en la primera parte me dio sensación de que poco a poco nos fue comiendo el Barça B, y en la segunda parte me dio sensación de que el Real Oviedo dominó muchísimo más que la primera. De hecho, Carlos marca el gol y el Barça B es como si se pusiese nervioso y nosotros intentásemos ir a por el segundo y controlar el partido, y en fin, en la segunda parte para mí lo hicimos bastante bien. Y respecto a la opinión de los espectadores, que es la más importante para mí y para todos, creo, pues lanzamos una encuesta en la que propusimos 4 nombres a ser el MVP del partido: Aarón, Carlos Hernández, Linares y Juan Carlos, que por cierto, he de reseñar que la entrada de Linares, el equipo mejoró muchísimo con la entrada de Linares. El que ganó la encuesta, Carlos Hernández, con un casi 50%, con un 49%, seguido de Aarón Ñíguez con un 32%, seguido después de Juan Carlos, que salvó 2 mano a mano, creo recordar, con un 12%, y por último Linares con un 7%. Y después más opiniones que nos habéis dejado, queridos espectadores. Por ejemplo, Chiqui Alonso nos dice que buenos primeros 15 minutos, malos 30 siguientes y buena segunda parte. Necesitamos recuperar a los lesionados cuanto antes. Buceta nos dice que partido igualado. Después Kini Roldán nos dice empate justo, buena segunda parte. La apreciación sí durante la semana era que nos iban a meter 4 después de lo del miércoles, pero este equipo este año compite. Con un poco de suerte nos hubiésemos llevado los 3 puntos. A seguir, nadie dijo que esto fuese fácil. También Carlos Martínez nos dice que un grandísimo empate fuera de casa contra un equipo de nuestra liga. Después @Pocholo nos dice que tenemos que recuperar a Diegui, Mariga, Gidi, Viti y fichar un delantero. También hay bastantes más comentarios, pero ahora vamos a hacer un breve inciso para que comentemos un poco estas opiniones, que si no son demasiadas de repente. Manu, ¿tienes algo que comentar acerca de estas opiniones? Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que Carlos fue el mejor del Oviedo. Lo lleva siendo ya bastante tiempo, cojando buenos partidos atrás, y el error del gol del Barça no se lo achaco personalmente a él, ¿no? Yo creo que es una contra que nos pillan y se repliegan muy despacio. Se ve como el delantero pues entra tranquilamente en el área y se toma su tiempo para colocarla bien, pero bueno, yo creo que hizo un muy buen partido Carlos. Se está tirando de la defensa en estas últimas fechas, y luego lo que comentabais, ¿no? El Linares le da esa garra, ese sacrificio al equipo, y hace que el equipo ataque muchísimo más, logra conectar con Toche, y creo que es muy bueno para el equipo. Hizo muy buen partido. Miriam, ¿quieres decir algo acerca de estos comentarios y opiniones? Bueno, yo cuando acabó el partido en la encuesta voté a Juan Carlos, pero hablando con Miguel, que fue con el que vi el partido, y con otros amigos con los que estaba, dije que realmente no había visto ninguno que realmente me hubiese gustado su juego destacado sobre el resto de jugadores. Voté a Juan Carlos por precisamente lo que comentáis, que nos salvó de más de 2 ocasiones en las que el Barça podía haberse adelantado en el marcador. Respecto a lo de Carlos Hernández que comentaba Manu, no me parece que hiciera un tan mal partido, y tampoco, que es lo que decía antes, se le puede achacar que hiciera un partido horroroso, que la culpa fuera completamente de él con el gol del Barça, perdón. Y de hecho luego él demostró que, oye, marcó el gol del Oviedo que conseguía el empate. Y como hemos visto en lo que va de temporada, está haciendo una temporada magnífica, y me parece justo que en parte haya ganado él, no solo por este partido, sino por el resto de partidos que ha hecho hasta ahora. Comentaba, no recuerdo quién decía este Twitter, que necesitamos buscar delanteros. Y es algo que dije al inicio de temporada y que me retracto de ello ahora. Toche sigue estando en magnífica forma. Sí. Y me parece que lo que hay que hacer es darle más cancha a Yeboah y a Ogusu para que sean los delanteros que necesita el Oviedo. No me parece tanto que sea fichar un delantero como trabajar sobre ellos dos, que es lo que está haciendo Anquela, para que sean el pinche o incluso el recambio de Toche en el momento en el que se necesite, o de Linares, que por cierto
reconozco que Linares el otro día hizo un partido que el Oviedo en parte mejoró gracias a él. Sí. Un partido que necesitaba el Real Oviedo, eso mismo hizo Linares. Y Raúl, venga. Necesitaba el Real Oviedo y que necesitaba Linares. Sí, exacto. Ambos A Linares le falta un gol y ya será... Es que lo necesita un gol Linares y necesita el Real Oviedo y la gente un gol de Linares después de mucho. La necesita un gol de Linares sin duda. Sí, desde luego. Raúl, venga, expláyate sobre estos comentarios también. Y bueno, ya Íñigo, los dos a la vez, poneros de acuerdo, anda. Vale, empiezo yo, que si no ya me quedo sin argumentos y seguro que Íñigo maneja más. Pues nada, iba por lo del tema del delantero, que a pesar de que no tengamos ese otro delantero que estábamos buscando antes de... Delantero centro me refiero. Sí. Antes de cierre de mercado, somos si no me equivoco, el único equipo que lleva marcando en todas las jornadas. Exacto. Que también tiene su mérito. Y que yo creo que Linares acabará marcando. Y bueno, si no será a lo mejor delantero de referencia, creo que nos podrá aportar bastantes cosas. Sí que seguiría mirando a ver si hay una muy buena oportunidad en el mercado de invierno para traer otro recambio, porque no creo que Toche pueda aguantar el año completo, como nos ha pasado los 2 años anteriores, pero bueno, eso. Que a pesar de cómo veíamos la plantilla a cierre de mercado, creo que está dando mejor resultado en tema de goles. Bueno, pues yo por apuntar un nombre más y luego acabo con el tema de Linares. A mí me está gustando Forlí, me está gustando y es un tío que está siendo duro en ocasiones, que quizás raye, y el otro día lo hizo en 3 o 4 ocasiones la cartulina amarilla, pero es un tío que tiene experiencia en primera división, que sabe dominar los tempos de los partidos y que me da la sensación de que le va a dar mucho a este Oviedo, pero también tengo la misma sensación de que va a acabar jugando de central, que es su verdadero puesto y el que le llevó incluso a ser internacional con la selección de Argentina. Y en cuanto a lo de Linares es muy fácil. El fútbol de Anquela es de 2 delanteros. Bueno, pues quizás por las circunstancias y los problemas que tiene en esa punta del ataque, está planteando los partidos con alguien que no es un delantero al lado o por detrás de Toche, y en este caso es normalmente puede ser Aro. Bueno, ¿qué pasa cuando llega Linares? Que Toche tiene un amigo. No digo que Aro no sea su amigo, pero tiene un amigo a su misma altura y presionando al equipo rival, digamos, prácticamente en su propia área, mientras que la presión de Aro es un poquito por detrás de esa circunstancia. Es decir, el Oviedo cuando está en Linares no se echa tan atrás, el equipo rival cuando está en Linares no puede ir tan fácilmente hacia adelante. Y eso es lo que pasó el otro día, que con la entrada de Linares daba la sensación de que el Oviedo daba un paso hacia adelante, porque si os dais cuenta, y antes comentabais esa ocasión de Obusu, el que roba el balón al central del FC Barcelona es un medio centro que se supone que es defensivo, porque es Forlín el que roba ese balón. Y fíjate que lo roba en la frontal del área. Claro. Donde estaba Linares y donde estaba Toche presionando. Y eso es importante, porque el sacrificio, además hoy en rueda de prensa lo comentaba el propio Juan Antonio Anquela. No sé si voy a jugar con 1 o con 2 delanteros, pero sé que el sacrificio de Linares no está acertado ahora de cara al gol. Ya lo estará, porque lo de los delanteros va por racha, pero este tío, a pesar de 35 años que le contemplan, sigue, bueno, pues cada vez que sale al campo, le salga bien o le salga mal, dejándolo todo. Sigue mordiendo, que es lo interesante. Y por último, los últimos comentarios, Kitting Works nos dice que Linares es vital y primera parte controlada, pero por un cúmulo de circunstancias y de errores nos hicieron gol. Y aquí apunta que Folk estaba de delantero centro y después que Carlos Hernández y Forlín no resuelven y se deja de rematar a su delantero centro. Héctor Álvarez nos dice que no hay calidad para subir, que 50 puntos y conformes. Después Lolín nos dice que falta un delantero más de calidad y un mediocentro defensivo de nivel. Y por último, nuestro tertuliano Miguel también nos ha dejado sus comentarios, pese a no estar hoy, que nos dice: mala última media hora de la primera parte, muy bien la segunda, sin jugadores destacados, se va el equipo muy agotado físicamente. Correcta actuación de Juan Carlos, que no disipa dudas, el equipo compite, hoy un 10 a Anquela, gran planteamiento. Increíble que se le critique, y sí, he visto comentarios
algunos comentarios de crítica a Anquela y yo la verdad que no lo entiendo. Y resistimos en la pomada aunque con muchísimas bajas. Y el 11 de Miguel, antes de concluir, nos dice que pondría a Alfonso para no dar 3 partidos seguidos a Juan Carlos en una sola semana. También nos dice que Cotuño, Carlos, Forlín y Mosa en defensa, después Folk y Rocha, y por último arriba Berjón, Arón, Linares y Toché. ¿Manu? Sí, yo creo que sería una buena oportunidad para probar si es que quiere Anquela a Alfonso en Liga, por ejemplo, y luego el 11 que sacaría sería más o menos el mismo, ¿no? Creo que pueden ir los tiros más o menos jugando Linares arriba con 2 extremos abiertos y bueno, luego los que critican a Anquela o creen que no es un equipo hecho para ascender, llevamos 7-8 jornadas apenas, el equipo compite, lo da todo y para mí es lo más importante. Y luego eso además que queda mucha gente por entrar en la dinámica de partidos y esa es la esperanza que tengo yo para este equipo, que le dé ese oxígeno, que no se utilice siempre a los mismos, y creo que los que están por venir tienen mucho que aportar todavía. Miriam. También he visto yo críticas sobre Anquela y sobre algunos jugadores, y es que me gustaría recordarles a la gente que lo está criticando que es que el equipo, aparte de lo que decía Manu, de que estamos todavía en la jornada 7-8, el equipo está al 70%, que no se olviden de que tenemos jugadores que todavía no pueden jugar, que tenemos grandísimos jugadores como Folk, que es que no tenía recambio, que está cansado porque lleva jugando todas las jornadas él. Que lo que necesitamos es que vuelvan todos los jugadores. Si al 70% estamos empatando partidos que nos podían ganar el año pasado perfectamente e incluso golear, imaginaos lo que puede pasar cuando tengamos el 100% de los jugadores. O sea, imaginaos. Sí, sí. La gente me parece que es muy fatalista, que sí que hemos sufrido mucho, que yo lo sé, que lo hemos sufrido todos. Sí, sí. Pero, macho, es Anquela. Y es esta plantilla que tenemos, que no me ilusionaba tanto por una plantilla, vamos, ya no lo recuerdo casi. O sea, Hombre, el año pasado no, es lo que tenemos. El año pasado que no. se nos olvida. Ya. Raúl. Y otra cosa. O Raúl no. Dime, Miriam. No me puedo morder la lengua, lo siento, pero no me puedo morder Venga, la lengua. no, sigue, venga, dale. Ojo, que jugamos contra el Tenerife. Estamos hablando de poner a Alfonso, que no digo que no sea buen portero, que es buen portero, pero que es el Tenerife, que el año pasado estaba para ascender. Y sí, que segunda, que unos años vienen mejor que otros, que unos partidos vienen mejor que otros, pero yo no sé si precisamente contra el Tenerife es el partido más adecuado para poner a un jugador que solo jugó Copa del Rey. Y contra... Fue un partido. Y contra las... el Numancia, ojo, contra el Numancia, pero que mira qué partido fue. Sí, no, vale, O sea, sí. yo pondría a un portero que venga ya rodado. Vale. Me encantaría poner a Alfonso, pero para otro partido, no este. Ya empezamos como la pasada temporada con Esteban. No, cuando falte no, ahora no, siguiente no, y al final... Ojo, el año pasado yo pedí a Esteban, ¿eh? Sí, no. Sí, estamos que todos no de acuerdo. olvide. Sí, y Mex en todos, pero bueno, en fin. Y oye, entonces ¿qué lo pondrías? ¿Contra Granada o directamente ni lo pondrías, Alfonso? Me lo tendría que pensar después del partido de mañana. A posteriori es mucho más fácil, decidirlo, claro, no. Es más fácil, pero bueno, a ver, es el Tenerife, es que prefiero salir ya con un seguro bajo el brazo. Vale, muérdete la lengua un poco ahora, que hable un poco Raúl, anda, el pobre que está ahí esperando. Venga, Raúl, dale calla, amigo, venga, dime, coméntame. Pues siguiendo con el tema de la portería, ¿qué queréis que os diga? El portero yo creo que es el jugador que menos se cansa, o sea, que tenga 3 partidos seguidos en una semana yo creo que tampoco le va a afectar demasiado. O sea, yo seguiré con Juan Carlos, viendo eso, que está volviendo a recuperar sensaciones, que no ha cometido fallos. Lo que comentabais de la plantilla, hay jugadores, eso, como por ejemplo Forlín, desde la segunda parte en Zaragoza estamos viendo ya una mejoría enorme. Sí. Jugadores lesionados como Giri, que bueno, le vimos 2 partidos y vimos un nivel tremendo. Lo raro era que partidos como, por ejemplo, contra el Sporting o contra el Cádiz, jugáramos también con las bajas que teníamos. Sí, eso para mí era lo raro. Sí, que no nos echábamos de menos a 6-7 tíos que seguramente sean titulares o jugador número 12, jugador número 13. Vamos, que no son jugadores de relleno del banquillo. Exacto. Sí. Es que es eso. Lo que hay que tener es un poco de calma, dejar a Anquela trabajar y yo creo que esto va a ir a buen puerto.
Y no por se tiene ya las sensaciones que teníamos en viajes de la temporada pasada, que ibas ahí con miedo de que si te marcaban el primero te ibas con 2 más. Sí, es que esa es la sensación que no tengo este año y es una sensación que no me gustaría volver a recordar por lo que significó, pero es una sensación buena porque te da sensación de competitividad, te da sensación de que se pone que el partido se lo toma en serio todos, absolutamente todos, los 90 y pico minutos que se tengan que jugar, que no se baja los brazos, que no se agacha la cabeza, que seguimos luchando y seguimos estando ahí con la presión de Anquela. Es, vamos, un cambio significativo comparado con la temporada pasada. Y por último, Íñigo, ya que todo el mundo está hablando de si cambiamos a Alfonso o dejamos a Juan Carlos, ya que hubo muchos comentarios, pero se centraron mis tertulianos en eso, ¿tú pondrías a Alfonso este partido o darías descanso a Juan Carlos, que viene siendo lo mismo? No, Juan Carlos. Juan Carlos, decidido, vamos a tope. Virtudes y sus defectos, como diría Fernando Hierro, pero Juan Carlos, a mí Alfonso me parece muy buen portero, pero en cualquier caso la apuesta de Anquela es Juan Carlos. Yo creo que ahora tienes que ir con Juan Carlos. Yo creo que es muy buen portero en el mano a mano, muy buen portero en el 1 contra 1, que evidentemente tiene sus carencias en el tiro exterior probablemente y sobre todo en las salidas de portería. Le pasa a Casillas, pero evidentemente Casillas suple sus defectos con las tremendas virtudes que tiene y es uno de los mejores porteros del mundo. Claro, a Juan Carlos no le llega quizás tantas virtudes para tapar esos defectos y ser uno de los mejores porteros del mundo, pero sí creo que es un buen portero para segunda división, que es un portero que cuando hace buenas intervenciones y cuando hace buenos partidos suma puntos para el equipo. Sí. Y cuando la caga, con perdón por la expresión, lo resta. Son las menos y muchas veces son pues a lo mejor en ocasiones en las que el equipo no solo encaja un gol, son de esos partidos extraños. Recuerdo el del año pasado en Alcorcón, pero bueno, yo no centraría el debate en Juan Carlos y en Juan Carlos no, porque al final pitar a tu portero es que es el tío que tiene que parar los balones que van contra tu portería. Sí, yo no estoy de acuerdo en eso, tirar obviamente. Contra tu propio tejado. Lo único, fijaos, y por los mimbres y las circunstancias, y no me gusta nunca jugar a entrenador, porque siempre digo aquello de que los entrenadores, no conozco a ninguno que tire piedras contra su tejado, y entiendo que va a poner siempre a los 11 que él cree, después de ver durante la semana cómo están los futbolistas, pues que son los mejores para afrontar los partidos, pero yo sí que haría una modificación. Jugaría evidentemente con Cotuño en el lateral derecho, lo haría en el centro de la defensa, lo haría con Forlín y Carlos Hernández, con Mosa en la izquierda. Por delante pondría a Mariga. No habéis hablado de Mariga, pero el día que veáis de verdad a Mariga, probablemente, no lo digo por vosotros, pero va a cerrar muchas bocas, porque me parece un pedazo de futbolista y probablemente el mejor fichaje. Vamos a ver cómo sale Fabrini, que ha hecho el Oviedo esta temporada. Ojo, vuelvo a decir, cuidado con Mariga. Yo jugaría con Mariga y Folk. Y luego por delante, pues Saúl Berjón por un lado, Aarón por el otro, y arriba con Linares y Toché. ¿Qué pasa? Que Mariga todavía no tiene el recorrido para a lo mejor jugar 90 minutos. No sé si Anquela va a querer pues meterle de mano, que me imagino que no, pero sí darle minutos después. Insisto, yo veo a Forlí como un buen refuerzo, un gran refuerzo, pero que va a acabar jugando de central, y veo a Mariga como el jefe del centro del campo y el que ayude a un Folk que no estuvo bien frente al Zaragoza. Yo creo que fue el peor partido de todos los que ha jugado en el Real Oviedo, que estuvo un pelín mejor contra el Barça B, pero que no ha estado al nivel de los primeros partidos de la temporada. Pues ahí quedan esas palabras de esperanza de Íñigo acerca de Mariga, y después de estas palabras tengo unas ganas de ver a Mariga, y espero que nuestros oyentes también y nuestros tertulianos también. Espero que se salga Mariga y que sea el jefe del medio campo, que le necesitamos a él, necesitamos a Gidi, necesitamos también la recuperación de Diegui, de Edu, etc, esa lista tan larga. Y bueno, como se está acabando el tiempo, pero se acabó ya, Manu, muchísimas gracias por estar aquí, que te tengo que despedir directamente así. Un placer, como siempre, encantado.
Miriam, muchísimas gracias de estar aquí. Un placer también, como siempre, y quería apuntar una cosa sobre lo que ha dicho ahora a última hora Íñigo, que comentaba eso, que la gente se fija mucho en las cagadas a Juan Carlos y que no olvidemos que no es lo mismo la cagada que hace un portero que la que puede hacer el medio campo, y que por eso la gente se fija más en él, y que es, al final fallos cometen todos los jugadores, pero sí que es verdad que la gente se centra más en los de los porteros, por desgracia, para algunos porteros. Sí, es la última línea y es en lo que se fija más la gente. Y por último, Raúl, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti, Carlos, por invitarme una semana más. Gracias a Íñigo por todas las buenas respuestas que nos ha dado, sobre todo el apunte de Mariga, eso que lo hemos visto muy pocos minutos y además lo vimos después de una buena patada que le dio un defensa de Almería, y con todo y con eso le dimos 3 jugadas muy guapas. Así que entre lo que vimos y lo que nos ha comentado Íñigo, ya tengo también la expectación por las nubes. Y como para no. Y por último, carraspeo para decirlo bien. Muchísimas gracias, Íñigo, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por contestar a todas las preguntas, muchas gracias por todos los datos que nos has facilitado, y muchísimas gracias en general por agradarnos el verano, y perdona de parte de todos. No pasa nada, muchas gracias a vosotros, y ya sabéis, cuando queráis, sin problema. Perfecto, y respecto a vosotros, queridos oyentes, nos escuchamos la siguiente semana. Por mi parte, no tengo nada más que decir que hasta luego y a la Oviedo.